Y te invito a abrir tu Biblia a Colosenses, capítulo 3, verso 16. Muchísimas gracias por compartir tu testimonio, Adela. Yo encontré un testimonio de otra persona. No es de esta iglesia, ni siquiera sé de dónde es. La encontré y me gustó y quiero leértelo. Dice, a un candidato para ser miembro de una iglesia se le preguntó, ¿qué parte de la Biblia le gusta más? Él contestó, me gusta más el Nuevo Testamento. Hasta ahí todo bien. Después le preguntaron, ¿cuál libro del Nuevo Testamento es su favorito? Él respondió, el libro de las parábolas, hermano. Ellos después le pidieron que le relatara una parábola para que el comité de membresía la escuchara. Y un poco incierto comenzó. Hubo una vez un hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, y los espinos crecían y ahogaron al hombre. Después siguió su camino y visitó a la reina de Saba, y ella le dijo al varón, hermano, 1000 talentos de plata y 100 mudas de vestidos. Y él se subió a su carro y se fue manejando enfurecido. Y mientras manejaba, pasó debajo de un árbol y sus cabellos se enredaron en una rama, y se quedó allí colgado. Y estuvo colgado muchos días y muchas noches. Los cuervos le trajeron alimento para comer y agua para beber. Y una noche, mientras dormía colgado, su esposa Dalila llegó y cortó su cabello. Y así cayó en los pedregales, y comenzó a llover, y llovió 40 días y 40 noches. Y el varón se escondió en una cueva. Después continuó su camino y conoció a un hombre que le dijo, venid a cenar conmigo. Pero él le respondió, no puedo ir, pues tengo una esposa. Y el hombre subió a la reina Jezabel, sentada en lo alto de una ventana del muro. Cuando ella lo vio, se rió y él dijo, echadla fuera de ahí. Y la echaron fuera. Y él dijo, echadla de 12 cestas. Echadla de nuevo. Y la echaron fuera 70 veces 7. Y los pedazos que recogieron llenaron 12 cestas. Ahora, ¿de quién será la esposa en el día del juicio? El comité de membresía, asombrado, acordó que este candidato verdaderamente sabía mucho de las Escrituras. Creo que no habrá sido cierto. Pero esa ignorancia de las Escrituras es algo bastante común. Es simplemente prender la televisión después de las 11 o 12 de la noche y uno escucha una sarta de pavadas en canales de aire que uno no lo puede creer. Aceites de la unción, caminos de sal, cosas milagrosas, mantos que por su tela algo mágico hacen. La ignorancia de las Escrituras. Yo he conocido predicadores que no sabían ni quién escribió el libro de Santiago. He conocido también maestros de escuela dominical que no podían recitar los 66 libros de memoria. He conocido también, más grave, profesores de seminario que decían que Génesis no era un libro literal, que Dios no había creado las cosas en 6 días, literales. No en el seminario donde estudié, sino en otros lugares. Y así podría relatar cientos y cientos de personas que he conocido, que han maltratado las Escrituras. Obviamente, es peor haber conocido a alguien que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Pero una persona transformada por Jesús, como la que vemos en el libro de Colosenses, es alguien que busca conocer las Escrituras. Es alguien que ama las Escrituras. A un punto tal que es su deleite estar con las Escrituras. Pablo escribió en Romanos capítulo 7, verso 22, que según su hombre interior se deleitaba, disfrutaba la ley de Dios. Leer la Biblia no es una tarea, leer la Biblia es un placer. Eso es para una persona transformada. Se cuenta de un ateo que tenía mucha sed. Eso fue en Gales, en un país llamado Gales. Y este ateo llegó a un lugar, estaba muy sediento, hacía mucho calor, y le pidió a una nena si le podía dar un poco de agua. Le dijo, si usted pasa,
Mi mamá también le va a dar algo de leche para que se refresque. Pasó a la casa, lo atendieron, se refrescó. Y la nena, después de que lo introdujo a la casa, comenzó a leer otra vez un libro. El ateo le preguntó, ¿qué estás haciendo tarea para el colegio? No, estoy leyendo la Biblia. Y siguió leyendo. Ah, tus padres te dijeron que tenés que leer ciertos capítulos por día, ¿no? No, yo leo porque me gusta. Y ese ateo comenzó a pensar y a pensar en esto. Se fue y él resolvió leer la Biblia. Si esa niña lo iba a leer y lo encontraba algo que disfrutaba, él también quería leerla. La leyó por curiosidad, conoció al Señor y terminó siendo un gran predicador. Las Escrituras deben disfrutarse, porque para eso es que fueron dadas. Vimos la semana pasada, no, la anterior, que cada creyente puede disfrutar de la paz de Dios debido a 4 bendiciones de tenerla como prioridad. Tanto la de la semana antepasada como esta semana y la semana que viene, vamos a ver las prioridades de un hombre o una mujer con una vida transformada. Habíamos visto que los que tenemos la paz de Cristo como nuestra prioridad, tenemos esta bendición. La paz de Cristo nos protege, nos dirige, nos une y nos transforma. Ahora, si nosotros tenemos el disfrutar la palabra de Dios como una prioridad en nuestras vidas, vamos a tener estas 3 bendiciones también. La primera bendición por hacer de la palabra de Dios nuestra prioridad es que la palabra de Dios nos guía. Colosenses capítulo 3, verso 16. Dice así, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La tercera prioridad que vamos a ver la semana que viene es el verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Son 3 prioridades y la voy a repetir varias veces para que se nos quede. La primera, la paz de Dios, verso 15. La segunda, la palabra de Dios, verso 16. Y la tercera, el prestigio de Dios. Son las 3 prioridades que vemos en esta escritura, que necesitan ser nuestras prioridades. Y qué mejor que el principio de año para ponerlas, para ordenarlas como lo más importante. Vamos a orar y vamos a comenzar juntos. Padre, te agradecemos, Señor, por el hermoso tiempo que hemos pasado, alabándote, adorándote. Gracias, Señor, porque podemos ir delante de tu trono de la gracia y pedir auxilio, buscar, Señor, el oportuno socorro. Padre, ahora te rogamos de que tu palabra alumbre nuestro entendimiento, que tu palabra nos corrija lo que tengamos que cambiar, que tu palabra nos enseñe lo que no sabemos y que tu palabra nos instruya para que podamos obedecerte. Señor, te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Verso 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Este more es la palabra enoikeo. Oikeo o oikos es la palabra casa. Y la idea de la palabra es estar en casa. Estar como de entre casa, estar tranquilo, estar en un lugar asentado. La palabra de Cristo dice que debe morar. ¿Cuál es la palabra de Cristo? Las Escrituras, la palabra de Dios. Ellas son el registro más verídico y exacto de las palabras de Cristo. La palabra de Dios. Literalmente es morar en algún lugar. Enoikeo. Significa habitar, estar en casa, y se usa en el Nuevo Testamento de manera espiritual. Por ejemplo, hablando acerca de que Dios mora en los creyentes. Eso lo vemos en 2 Corintios capítulo 6, verso 16. Dice,
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré, esta palabra, y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dios mora en la vida del creyente. Y Dios, cuando viene a morar en la vida del creyente, viene a controlar la vida del creyente, viene a llenarla, viene a cambiarla. También vemos esta palabra acerca de la morada del Espíritu Santo de Dios. Lo vemos en Romanos capítulo 8 y en 2 Timoteo 1:14. Pero vamos solamente a uno. 2 Timoteo capítulo 1, verso 14. Dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo, Dios, mora en el creyente. También se habla esta palabra acerca de la morada de la fe en 2 Timoteo, capítulo 1, el verso 5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La cual habitó, la cual moró, la cual estuvo y no se fue, esa fe. La palabra de Cristo more y dice en abundancia en vosotros. Esa abundancia también puede ser traducida como riqueza y está relacionada con esa palabra riqueza. Es una abundancia, es algo que rebalsa, es algo que no se puede contener, es abundante. No solo abundante que lo llena, sino hasta rebalsar. La palabra de Cristo more, pero debe morar en abundancia. No alcanza con un poquito. No alcanza con de pasada leer el almanaque, el versículo del día y seguir. Eso no es morar, eso es visitar. La palabra de Cristo nos guía, pero ella debe morar. Ella debe habitar. Ella debe estar en casa, en nuestras vidas. Y debe hacerlo en abundancia. Esta abundancia tiene también la implicación de que si abunda, llena cada espacio. ¿Vieron cuando ustedes llenan con agua una pileta o un vaso o lo que fuere? No comienza a rebalsar de inmediato. Primero completa cada espacio disponible y luego rebalsa. La palabra de Cristo necesita morar en nuestras vidas, habitar en nuestras vidas, siendo nuestra prioridad, pero también debe llenar cada área de nuestra vida. No puedo ser lleno de la palabra de Dios para ser un buen padre y olvidarme de ser un buen esposo. No puedo estar lleno de la palabra de Dios para ser un buen empleado, pero no tengo tiempo para ser un buen padre. ¿Entienden lo que digo? La palabra de Cristo debe morar en abundancia, afectando cada área de nuestras vidas y controlando cada pensamiento, cada palabra y cada acción. Ahora, ¿cómo se hace esto? Es fácil decir, la palabra de Cristo mora en abundancia, vayan y cúmplanlo. ¿Cómo lo hago? En la palabra de Dios vemos algún progreso, vemos algún indicio. Por ejemplo, debo escucharla, debo prestarle atención. El Señor Jesucristo, antes de que la palabra fuera escrita, Él la hablaba. Y varias veces dijo, el que tiene oído para oír, oiga. Es decir, el que quiere prestar atención, que preste atención. La palabra de Cristo debe llamar nuestra atención. Necesita llamar nuestra atención. No puede ser más tentador 7 minutos de propaganda en Telefe que 5 minutos con el Señor. Necesita morar, necesitamos prestarle atención. También necesitamos entenderla. Hicimos lo primero, le prestamos atención, apartamos un tiempo, nos encerramos en algún lugar, probablemente en el baño, donde uno está solo por lo general, si la casa es chica. Y tenemos el tiempo, listo, ¿qué más hago? Ahora hay que entenderla. Y ahí está el gran desafío en el que la mayoría nos rendimos. Cuando comienzan las palabras complicadas, cuando comienzan palabras que yo no sé ni lo que quiere decir,
Cuando empezamos a leer un versículo detrás del otro y ya no sé lo que estoy leyendo. Necesitamos entenderla. En 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15, Pablo le dijo a su hijo en la fe Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese usa bien literalmente es que corta derecho. Es decir, que no le erra a su interpretación. Usar bien la palabra de Dios es entender bien la palabra de Dios. Y eso demanda tiempo. Eso demanda preguntar. Eso demanda buscar en algún diccionario. Yo les soy sincero, cuando yo era joven, adolescente, yo me crié en una iglesia desde pequeño, desde chico, pero en la adolescencia perdí el interés por la palabra de Dios, porque no la entendía. Hasta que llegó una caja, siempre llegaban cajas de Biblias a mi casa, llegó una caja con una Biblia nueva que había salido, la NBI. ¿La escucharon alguna vez? Nueva versión internacional. Ahora, mirando hacia atrás, no la recomendaría, por los estudios y lo demás. Pero en mi adolescencia, esa Biblia salvó mi pasión por las Escrituras. Porque por primera vez yo estaba leyendo y entendía. No lo podía creer. Para mí Proverbios desde chico eran frases sueltas. Cuando agarré esa Biblia, los primeros 5 capítulos de Proverbios, cuenta una historia. Me fascinó. Más adelante, como les dije, no la recomendaría. Pero hay otras buenas traducciones. Incluso la Reina Valera 60, si uno le dedica tiempo para estudiarla, para conocerla, termina siendo agradable, termina siendo algo confiable para nosotros. Los que somos más grandes preferimos esta. Pero si sos más joven y decís yo no entiendo lo que estoy leyendo, en tu celular hay aplicaciones que bajes alguna Biblia. No vas a hacer un estudio bíblico para doctorado con esas Biblias, pero va a salvar tu interés en las Escrituras, porque la vas a entender. Entonces, lo primero, prestarle atención. Lo segundo, entenderla, buscar entenderla. Lo tercero es memorizarla. Salmo 119, verso 11, todos lo conocemos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. He atesorado, es lo que significa esa palabra, tus dichos. He memorizado tus dichos. Es necesario la memorización de la palabra de Dios. No es algo que solamente los que son líderes tienen que hacerlo. Todos lo podemos hacer. Si alguno dice, bueno, pero yo no me da. Cuando estábamos en un hogar de niños, se había propuesto que los niños del hogar estudien Santiago. Y que lo estudien de memoria. Capítulo 1, ¿verdad? Empezamos capítulo 1. Era para nosotros un desafío colosal que los niños lo aprendan. Tenían una buena maestra, mi esposa. Y comenzaron a memorizar un versículo a la vez. Pasado un tiempo lo habían memorizado entre todos. A algunos de nosotros nos dio vergüenza y empezamos a memorizarlo porque si ellos lo sabían, nosotros también. Y dijeron, bueno, vamos por el segundo capítulo. Lo memorizaron. Y el tercero, ¿por qué no? Lo memorizaron. Se memorizaron toda la epístola a Santiago. Hubo una conferencia de jóvenes en San Fernando y uno de los predicadores dijo, ¿alguien sabe algún versículo de memoria? Una de las nenas del hogar no quería pasar, pero nosotros sabíamos que ella lo sabía, entonces, dale, pasá. Y pasaron 3 o 4 jóvenes. Uno creo que recitó el Salmo 23, el otro recitó algún pasaje, no recuerdo cuál era, y ella le preguntaron, ¿qué pasaje sabes? Santiago, dijo. Ah, bueno. Y comenzó Santiago capítulo 1.
Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y comenzó. Capítulo 2. Y siguió. Ya el capítulo 3 el predicador decía, bueno, gloria a Dios. Si la dejo va a terminar. La memorización de las Escrituras cambian las vidas. Y no es imposible. Si un niño lo puede hacer, ¿cuánto más nosotros? Pero tiene que tener interés. Debemos buscar entenderla y luego memorizarla. ¿Memorizarla para qué? Para obedecerla. Necesitamos confiar en la palabra de Dios. En Filipenses capítulo 2, verso 16, Pablo mismo también dice, asidos de la palabra de vida, de las Escrituras, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ese asidos es sostener con intensidad, abrazar con intensidad. Necesito creer que la palabra de Dios es la palabra de Dios y obedecerla en lo que ella me demande. Ahora, ¿cómo sé si estoy haciendo esto? Si estoy prestando atención a la palabra de Dios, si estoy buscando entender la palabra de Dios, si estoy memorizando la palabra de Dios y si estoy confiando en la palabra de Dios, entonces va a producir un fruto en mi vida, que es el fruto del Espíritu. Estar lleno de la palabra de Dios, que la palabra de Dios mora en abundancia, es lo mismo que estar lleno del Espíritu Santo. Es exactamente lo mismo. Son el mismo evento visto de diferentes lugares. Y no estoy loco. Vayan por favor a Efesios, capítulo 5. Estamos cerca, estamos en Colosenses. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Verso 18. Efesios capítulo 5, verso 18. Efesios 5, 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hablando del Espíritu Santo. Y dice, verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Colosenses capítulo 3, verso 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dando gracias Efesios capítulo 5, verso 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo que viene desde el verso 21 de Efesios capítulo 5 hasta el verso número 9 de Efesios capítulo 6, son muchos versículos que están resumidos en Colosenses capítulo 3, del verso 18 hasta el capítulo 4, verso 1. Exactamente los mismos conceptos. De las casadas cómo deben tratar a sus maridos, de los maridos cómo deben tratar a las casadas, de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos, desde los trabajadores o los siervos hacia sus amos y de los amos hacia los siervos. Es exactamente lo mismo. Colosenses vendría a ser como un resumen en este párrafo de lo que dice acá en Efesios. Solo que en Efesios dice que esto es la consecuencia de estar lleno del Espíritu Santo. Y en Colosenses nos dice que esto es la consecuencia de que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Es el mismo evento. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, estamos llenos del Espíritu Santo. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, es porque la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Esa es la seguridad que tenemos de si estamos llenos del Espíritu Santo y si estamos siendo gobernados por la palabra de Cristo. Es la palabra de Cristo y no mis emociones la que deben dirigirnos. Se cuenta que había un juez que no encontraba su boleto en el tren. Y estaba desesperado, estaba bastante nervioso.
El guardia del tren venía en su dirección. Él era un hombre conocido, un hombre respetable. Y no encontraba su boleto y comenzó nervioso y un poco frustrado a buscar su boleto. El guardia del tren lo reconoció porque era alguien conocido. Y le dijo, no hay problema, yo sé quién es usted. No, usted no me entiende. Mi problema no es encontrar el boleto para dárselo a usted. Mi problema es que no sé dónde me voy a bajar. En el boleto se le había puesto en qué estación él tenía que bajar. Y sin ese boleto él no sabía dónde había que bajar. Tenía toda la voluntad, pero le faltaba la información. Cuando alguien dice, yo siento de parte del Señor esto, y no está en las Escrituras, puede tener toda la buena intención, pero le falta la información. Inevitablemente, si no fuese por una gran casualidad, va a bajarse en la estación equivocada. Va a tomar la decisión equivocada. Va a vivir una vida equivocada. Porque la norma es la palabra de Dios. Y el Espíritu sí, se deleita y quiere obedecer al Señor, según la voluntad de Dios. Todos queremos tomar decisiones que honren a Dios. Todos queremos tomar buenas decisiones. O como este juez, queremos bajarnos en el lugar correcto. Eso es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos impulsa a obedecer al Señor. Pero necesitamos de la palabra de Dios para tomar la decisión correcta. La segunda bendición por hacer de la palabra de Dios nuestra prioridad es que la palabra de Dios nos gobierna. Dice, enseñándoos, Colosenses 3:16, y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Ese enseñándoos es la parte positiva, digamos. Tiene una parte positiva y una parte prohibitiva. Enseñándoos es la parte afirmativa de la enseñanza, es decir, lo que Dios quiere que nosotros sí hagamos. Y tenemos en la palabra de Dios ejemplo de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y es más, si nos queda duda, Él dice, esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Lo que Dios sí quiere que hagamos es agradable y es perfecto. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios quiere que seamos agradecidos. En 1 Pedro capítulo 2, verso 15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Es voluntad de Dios que hagas el bien. Y esta palabra de haciendo bien no es solamente hacer el bien, sino hacerlo bien. ¿Se entiende? No es solamente hacer cosas buenas, sino hacerlo de manera buena. Por otro lado, vemos la parte restrictiva de la enseñanza. Dice, enseñándoos y exhortándoos. Es esa parte donde no nos gusta tanto, lo que no podemos hacer. En Efesios capítulo 6, verso 6, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Es decir, no trabajando solo cuando el jefe me mira. No nos gusta que nos digan eso. A nadie le gusta que le digan, te la das de vago. Y nadie lo haría de esa manera. Pero la palabra de Dios nos exhorta a que debemos trabajar con diligencia, no solamente porque el jefe nos está mirando, sino porque Dios nos está mirando. En 1 Pedro capítulo 4, verso 2, leemos, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esos deseos perversos que hay en los hombres y en las mujeres, no es la voluntad de Dios. Y lo dice bien expresamente en 1 Pedro. Ahora, son dos caras de una misma moneda. Dios quiere que hagamos algo y por consiguiente quiere que evitemos otra cosa. Lo vemos, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4:3.
cuando dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es decir, la parte buena, lo que Él quiere de nosotros. Y la segunda parte del versículo dice, que os apartéis de fornicación. No puedo hacer una sin dejar de hacer la otra. ¿Se entiende? No puedo hablar la verdad con mi prójimo y estar mintiendo a la vez. La voluntad de Dios siempre es algo positivo. Cuando era chico, no sé si eran por los predicadores o lo que fuere, la vida cristiana parecía una regla interminable, una lista, interminable de cosas que no podía hacer. No podías hacer esto, no podías hacer aquello, no podías decir lo otro, no podías juntarte con él, no podías... Y era todo no podías. Y un poco me molestaba. Pero a medida que fui conociendo las Escrituras, que fui conociendo la palabra de Dios, vi que no es tanto no podías. Esas eran como cercas que me cuidaban, pero había tanto para hacer que no podía estar anhelando eso. Había tanto para descubrir, había tanto para ayudar, había tanto por aprender, había tanto para hacer. Pero la ignorancia de las Escrituras me hace que sea la vida cristiana una lista interminable de cosas que no puedo hacer. Obviamente hay cosas que no podemos, porque Dios tiene algo mejor planeado para nuestras vidas. Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Esto lo hacemos primeramente a nosotros mismos. Esto de lo que puedo hacer, lo que es la voluntad de Dios para mi vida y lo que no puedo hacer, lo que Dios no quiere que haya en mi vida, lo hacemos a nosotros mismos, pero también a la iglesia. Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Es algo que debo hacerlo para mí, pero también debo ayudar a mi hermano. También debo animar a mi hermano con las que son la voluntad de Dios para su vida. Y también debo advertir a mi hermano con lo que no es la voluntad de Dios para su vida. Con toda sabiduría. La tercera bendición por hacer de la palabra de Dios nuestra prioridad es que nos hace agradecidos. Y esta es la última. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto es lo que produce en nosotros si estamos llenos de la palabra de Dios y si estamos gobernados por la palabra de Dios. Vamos a estar agradecidos por la palabra de Dios. Dice, cantando con salmos. Estos salmos eran los salmos que nosotros conocemos, los del Antiguo Testamento. Vayan a los salmos conmigo, por favor. En una reunión de oración nos divertimos bastante buscando los salmos que podíamos cantar. Había uno, por ejemplo, el Salmo 100. Eran salmos que ellos tenían de la Biblia hebrea, o en ese tiempo la Biblia en griego que ellos usaban, y ellos le ponían música a los salmos. Por ejemplo, el Salmo 100, leyéndolo, por ahí no tiene mucho sentido, pero cantándolo, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Les suena conocido? Es tal cual la palabra de Dios. También lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 117, estamos cerca. Salmo 117. ¿La reconocen a la canción? Dicho sea de paso, es una buena manera de memorizar las Escrituras. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido
Es tal cual la palabra de Dios. A mí me recorre como piel de gallina poder cantar las Escrituras. Hay uno en que creo que te voy a pedir que nos acompañes. Salmo 145. Creo que te vas a animar. La primera estrofa y coro, que son los versículos 1, 2 y 3. ¿Te animás? Muy bien. Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. ¿La saben? ¿Sí? En vez de verla en la proyección, cántala directamente de tu Biblia. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. A mí me fascina poder encontrar que puedo memorizar las Escrituras al cantarla. Y te animo a buscar, hay muchísimos más. También dice con salmos e himnos. Los himnos eran la expresión de alabanza a Dios. Y tenemos algunos himnos registrados en las Escrituras. Algunos bastante famosos como los de Filipenses y otro también acá en Colosenses. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11. No conocemos la melodía, pero esto era muy probablemente un himno que se cantaba en la iglesia antigua. Un himno a Cristo. Que dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese era un himno de la iglesia primitiva. Y hay otros más en las Escrituras. Con salmos, himnos y cánticos espirituales. Entendemos que estos cánticos espirituales destacan el aspecto del testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros. Por ejemplo, los 24 ancianos, ellos tuvieron un cántico nuevo en Apocalipsis capítulo 5, verso 9 al 10. Y ellos lo cantaron delante del Cordero, agradeciendo y exaltando lo que Él había hecho por ellos en esa cruz. Y dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Esa palabra gracia también puede ser traducida gratitud. Y no hay ningún conflicto con esto. Porque los creyentes cantamos agradecidos por la gracia de Dios que fue derramada sobre nuestras vidas. No hay ningún conflicto con esto. Es voluntad de Dios de que lo que decimos con nuestra boca lo creamos en lo profundo de nuestro corazón. Cuando Dios llamó al arrepentimiento a Israel en Amós capítulo 5, le dice en el verso 21, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestro holocausto y vuestra ofrenda, no lo recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Ellos cantaban al Señor, pero su corazón no le pertenecía al Señor. Y Dios no quiere
nuestras canciones si no tiene nuestro corazón. Dios no quiere nuestra atención si Él no tiene nuestro corazón. Él murió no para tener un pedacito de nuestro tiempo, sino para comprarnos por completo. Se dice de Matthew Henry, hablando de un corazón agradecido, que él fue asaltado. Matthew Henry es el que escribió el comentario Matthew Henry de toda la Biblia. Y él, cuando volvió después de ser asaltado, escribió esto en su diario: Señor, te pido que me ayudes a estar agradecido. Primero, porque nunca antes había sido asaltado. Segundo, porque aunque se llevaron la cartera, no me quitaron la vida. Tercero, porque aunque se llevaron todo lo que tenía, igual no era mucho. Y cuarto, porque yo fui quien fue robado y no el que robó. Un corazón agradecido es lo que se desprende cuando la palabra de Cristo es una prioridad en nuestras vidas y abunda en nuestras vidas. Entonces hemos visto que cada creyente puede disfrutar de la palabra de Cristo como una prioridad en su vida debido a estas tres bendiciones. La primera, nos guía. La palabra de Cristo morando en abundancia en nosotros. La segunda, nos gobierna, enseñándonos y exhortándonos. Y la tercera, nos hace agradecidos, cantando con salmos e himnos y cánticos espirituales en nuestros corazones al Señor. Es un buen momento, ya que hablamos de la palabra de Dios, a comprometernos con la palabra de Dios. Comienza un año. Muchos de ustedes el año pasado tomaron el desafío de llevar un cronograma de lectura bíblica. El martes, comienza el año, y el 1 de enero, ¿qué es lo que vas a leer? ¿Ya tenés idea? ¿Aún no lo decidiste? Allí en el fondo dejamos 5 planes de lecturas, algunos más ambiciosos que otros. Hay una lectura cronológica, que la podés llevar para seguirla durante todo el año. Hay una lectura por temas, que lo podés llevar para seguir durante todo el año. Hay una lectura que es solamente del Nuevo Testamento, los Salmos y los Proverbios, que es un poco más tranquila en la cantidad de versículos por día. También hay una que es muy ambiciosa, leer toda la Biblia en 3 meses, en 90 días. La que quieras podés agarrar, la cantidad que quieras podés agarrar. Queremos ayudarte de que tu compromiso con la palabra de Dios sea efectivo, sea duradero. Te desafío a tomar esos calendarios, te desafío a tomar la palabra de Dios y comenzar a leerla. ¿Qué mejor que comenzar el año teniendo como prioridad su palabra? Padre, te agradecemos, Señor, por el tiempo juntos. Señor, te agradecemos porque podemos aceptar estos desafíos, nutridos de las Escrituras, gobernados por las Escrituras y cantando juntos, agradecidos al Señor por las Escrituras. Sabemos, Señor, de que lo que sea que suceda en nuestras vidas, todas las cosas siempre tú las ordenas para bien en nuestras vidas. Y eso, Señor, lo sabemos no porque lo sentimos, no porque alguien tuvo una revelación cósmica. Está revelado en tu palabra que a los que te amamos todo nos ayuda para bien. Padre, que las Escrituras sigan siendo nuestra prioridad en este año que comienza. Que el amarte, el conocerte, el descubrirte sea nuestro deleite. Que ese hombre interior que busca deleitarse en ti pueda encontrarte cada día en las Escrituras. Señor, te lo pedimos porque lo necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.